Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Regresión para resultados continuos, binarios y de conteo con Stata. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En esta sesión aprenderemos a ajustar e interpretar modelos de regresión lineal, Probit, Logit y Poisson. También exploraremos cómo ajustar interacciones, realizar pruebas de hipótesis a los coeficientes y calcular efectos marginales. Nuestros objetivos del día de hoy son que al finalizar esta sesión usted aprenda cómo ajustar un modelo de regresión lineal, ajustar los modelos Probit, Logit y Poisson, realizar pruebas de hipótesis a los coeficientes e interacciones y por último calcular y graficar efectos marginales. Sean bienvenidos. Comencemos abriendo nuestro programa Stata. En la sesión del día de hoy estaremos utilizando el siguiente archivo do-file, el cual con mucho gusto les estaré compartiendo al finalizar la sesión de hoy. Únicamente deben de solicitármelo al correo mperez@multion.com y con mucho gusto les estoy compartiendo todo el material visto en esta sesión. Comencemos primero cargando una base de datos. Podemos seleccionar y dar ejecutar. Ahora vamos a explorar un poco nuestra base de datos. Utilicemos el comando describe y vemos que esta es una base de datos con 189 observaciones, 11 variables y podemos encontrar información sobre código de identificación, peso de nacimiento menor a 2 kilos 500 gramos, edad de la madre, peso de la madre durante el último periodo menstrual, categoría racial de la madre, si la madre fumó durante el periodo de embarazo y demás categorías respecto a la salud de la madre. Incluido también en esta base de datos tenemos información sobre el peso de nacimiento de los bebés en gramos. Vamos a observar un poco esta base de datos con el comando list y las variables que queremos observar. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, las primeras 10 observaciones tenemos un bebé que pesó 2 kilos y medio, su madre tenía 19 años, era afrodescendiente y no fumó durante el embarazo. De igual manera podemos tener información para el resto de las 10 primeras observaciones. Vamos a describir un poco esta tabla de esta base de datos con el comando dtable, el cual es una actualización en Stata 18. Vamos a solicitar la información sobre la variable peso de los bebés recién nacidos, edad de la madre, categoría racial de la madre y si fumó o no fumó. Veamos cómo estas variables categóricas tienen enfrente el prefijo y punto, el cual es muy importante para que Stata nos desglose cada una de las categorías de esta variable categórica. Seleccionamos y damos clic en ejecutar o también podemos mantener seleccionado y hacemos clic en control D. Vemos cómo nuestra tabla descriptiva nos menciona que tenemos una base de datos de 189 observaciones. El peso promedio de los bebés recién nacidos es de 2 kilos 944 gramos con una desviación estándar de 730 gramos. La edad promedio de la madre es 23.2 años. El 50% de las observaciones son de madres blancas, el 13.8% de madres afrodescendientes y el 35% restante pertenecen a otros grupos étnicos. 61% de las madres declararon no fumar durante el embarazo, mientras que el 40% restante sí fumó durante el embarazo. Esta tabla descriptiva muchas veces es muy importante para nosotros como investigadores y la utilizamos en nuestros reportes. Para exportarla de manera sencilla y no tener que copiar y pegar en Word, tenemos también el comando collect export, en el cual
debemos de colocar el nombre de la tabla que queremos exportar, seguido de la terminación .docx para el caso de documentos Word. Veamos cómo funciona. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Vemos cómo se ejecuta exitosamente y nos permite hacer clic sobre un enlace que abre de manera automática nuestra tabla descriptiva en formato Word, la cual es perfectamente editable y podemos cambiar y personalizar a nuestro gusto. Damos clic en no guardar y continuamos nuestro ejercicio. En este caso vamos a primero checar las regresiones lineales y vamos a ver cómo modelar una variable dependiente continua. En este caso vamos a hacer un modelo para determinar cuáles son los factores que determinan el peso de un bebé recién nacido. En este caso nuestra variable dependiente es el peso de los bebés recién nacidos. Veamos un histograma de esta variable dependiente. Vemos que la media de los valores se encuentra alrededor de los 3 kilos y también los histogramas nos permiten ver los valores extremos. Vemos que tenemos bebés que incluso tienen un peso menor al kilo y algunos se acercan incluso a los 5 kilos al momento de nacer. Esto será muy importante para la interpretación de nuestros resultados en los siguientes análisis. Cerramos nuestro histograma y comencemos haciendo una regresión lineal. Para ello veamos un poco sobre la teoría detrás de la regresión lineal. Queremos responder a la pregunta ¿qué determina el peso de un bebé recién nacido? Vamos a asumir una relación lineal en este caso. Tenemos el peso de cada uno de los bebés es igual a una combinación lineal de coeficientes con variables explicativas, que en este caso será la edad de la madre, la categoría racial de la madre y si la madre fumó o no durante el embarazo, junto con su término de error, el cual asumimos que se distribuye de manera normal estándar. La manera de estimar los coeficientes de nuestra regresión lineal será a través del comando regress, el cual utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios, el cual busca minimizar la suma del cuadrado de los errores, el cual de manera gráfica podemos observar que es la distancia que hay entre nuestras observaciones con nuestro modelo de regresión. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto en Stata? Volvemos a nuestro archivo do. Indicamos el comando regress con nuestra variable dependiente y nuestras variables independientes. Damos clic en ejecutar y vemos que en nuestra ventana de resultados primero vemos una tabla ANOVA en la cual vemos la suma de cuadrados del modelo, del residual y la suma de cuadrados total, los grados de libertad y la media de los cuadrados. También tenemos información sobre el número de observaciones, el estadístico F, el p-value de nuestro modelo, así como el R cuadrado ajustado y otros estadísticos de ajuste. En este caso, vemos que en nuestra tabla de coeficientes tenemos un coeficiente para la edad de la madre, el cual no es estadísticamente significativo al 5%, lo cual a lo largo de la sesión veremos que se debe a que la relación entre el peso del bebé recién nacido y la edad de la madre, por lo menos en esta base de datos, no es lineal, sino presenta una tendencia cuadrática. Vemos también que tenemos un coeficiente para el efecto de la categoría racial en general y lo mismo tenemos un coeficiente para el efecto de si la madre fumó o no. Sin embargo, recordemos que estas variables tienen varias categorías. Categoría racial tiene 3 categorías y si fumó o no tiene 2 categorías. Y nos gustaría tener información, un coeficiente distinto para cada una de estas subcategorías.
Para eso es importante indicar en el comando regress que se tratan de variables categóricas y por ello colocamos el prefijo y punto. Entonces repetimos nuestro comando, en este caso regress, nuestra variable dependiente, nuestra variable independiente continua y nuestras variables categóricas con el prefijo y punto. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. En este caso, vemos que ahora sí contamos con un coeficiente distinto para cada una de las categorías. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de categoría racial, recordemos que teníamos 3 categorías raciales y en nuestra tabla de coeficientes únicamente nos da el resultado para 2. Esto quiere decir que se utiliza como nivel de referencia a la primera categoría, que en este caso es personas blancas. Para poder observar cuál es el nivel de referencia, que muchas veces es muy útil para la interpretación de resultados, podemos agregar a nuestro comando regress la opción base. Para ello seleccionamos y ejecutamos el comando. Ahora sí, podemos interpretar nuestra tabla de coeficientes. Vemos que tenemos un coeficiente para el caso de la edad de la madre, el cual es estadísticamente no significativo. En el caso de las categorías raciales, la categoría racial personas blancas es la base y, por ejemplo, la interpretación del coeficiente para las personas afrodescendientes es que en promedio aquellos bebés cuya madre es afrodescendiente son 444 gramos menos pesados que los bebés de las madres blancas. Lo mismo podemos interpretar en el coeficiente correspondiente a otros grupos étnicos. Estos coeficientes son estadísticamente significativos y esto lo podemos checar en la columna correspondiente al p-value. Para el caso de la la variable de si son fumadoras, tenemos que la categoría que no son fumadoras es el nivel de referencia y sobre él se hace la comparación a las madres fumadoras. En este caso, las madres fumadoras en promedio tienen bebés 425 gramos más ligeros. Y por último tenemos nuestra constante, la cual es el valor que tendría nuestro modelo si todos los demás coeficientes fueran 0. En este caso, el peso promedio de los bebés sería de 3 kilos 284 gramos. Todos estos coeficientes, a excepción del primero, son estadísticamente significativos en nuestro modelo. Vamos a guardar esta tabla con el comando estimate store y vamos a darle un nombre, en este caso será linear. Esto con el objetivo de posteriormente compararlo con otros resultados. También a nuestra regresión lineal podemos especificar la opción de calcular los errores estándar de manera robusta. Esto sí se asume heterocedasticidad. El comando regress asume homocedasticidad, es decir, que la varianza de nuestros errores se mantiene constante, al igual que asume que los errores se distribuyen de manera normal. En el caso de que nosotros sospechemos que contamos con heterocedasticidad dentro de nuestra base de datos, podemos agregar la opción errores estándar robustos. Seleccionamos nuestra línea de comando y damos clic en ejecutar. En este caso vemos cómo los coeficientes son exactamente los mismos, sin embargo lo que cambia son los valores de los errores estándar y por ende también el de nuestro intervalo de confianza del 95%. Vamos a guardar también estos valores para poderlos comparar posteriormente con el de nuestro primer modelo lineal.
Vamos a hacerlo con el comando estimate store. En este caso vamos a llamarle robusto. Y damos clic en ejecutar. La siguiente línea de comando asume que existe heterocedasticidad dentro de nuestros modelos y también que los errores no tienen una distribución normal. Aquí podemos agregar la opción de que los errores estándar sean calculados de manera empírica a través de la técnica de remuestreo Bootstrap, en la cual vamos a indicar que haya 100 repeticiones y un valor semilla, el cual facilita la reproductibilidad para todos ustedes a la hora de ejecutar este do file. Es decir, que los valores que yo obtenga serán exactamente los mismos que ustedes obtendrán si utilizamos el mismo valor semilla. En este caso seleccionamos nuestra línea de comando y damos ejecutar. Vemos cómo se va haciendo las réplicas del Bootstrap. Y en nuestra tabla de coeficientes, los coeficientes tampoco cambian, sin embargo tenemos distintos errores estándar y por ende nuevos valores para nuestro intervalo de confianza del 95%. Vamos a guardar estos resultados con el nombre boot para poderlos comparar en la siguiente línea de comando. Con el comando etable podemos hacer una tabla comparativa con las diferentes estimaciones que hemos calculado, en este caso el modelo linear, robust y boot. Vemos cómo los coeficientes son exactamente los mismos para los tres modelos, sin embargo lo que cambia son los valores de los errores estándar que se encuentran dentro de los paréntesis. Esta tabla la podemos igualmente exportar a formato Word o LaTeX, lo que sea de nuestra preferencia. Lo hacemos nuevamente también con el comando collect export. En este caso le ponemos un nombre a nuestra tabla. Yo elegí etable con la terminación para documentos Word. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Podemos ver el resultado haciendo clic en el link que nos aparece en la ventana de resultados. Se abre nuestro documento Word y tenemos una tabla perfectamente editable para poner el formato que sea de nuestra preferencia. Le damos a no guardar y continuamos con nuestro ejercicio. Recordemos que el coeficiente respecto a la edad de la madre no era significativo en ninguno de nuestros modelos. Esto nos hace sospechar que la relación puede ser cuadrática. Para checar la linealidad de nuestra variable independiente con nuestra variable dependiente, podemos checarlo utilizando un gráfico de dispersión y ajustando diferentes modelos. En este caso vamos a ajustarle un modelo lineal, un modelo cuadrático y vamos a utilizar el comando lowest para poder visualizar la tendencia general de los datos sin asumir una forma funcional, lo cual es muy útil cuando sospechamos que la relación entre nuestra variable dependiente e independiente no es lineal. Seleccionamos nuestro código y damos clic en ejecutar. De color azul tenemos nuestros datos, de color rojo tenemos el modelo lineal y nuestra atención debe de estar en la línea de color amarillo, la cual es la tendencia que no asume una forma funcional, la cual fue generada a través del comando lowest. Vemos cómo la tendencia de esta línea amarilla es mejor descrita por el modelo cuadrático, el cual está representado por la línea verde. En este caso, podemos tener ahora una evidencia gráfica de que debemos agregar un término cuadrático respecto a la edad de la madre en nuestro modelo. ¿Cómo podemos hacer eso en Stata? Cerramos nuestro gráfico de dispersión y ahora vamos a incluir el término cuadrático en nuestro modelo. Para ello es importante primero explicar la notación de interacciones en Stata. En nuestros anteriores modelos
para las variables categóricas agregábamos el prefijo y punto. Y en el caso de variables continuas como la edad de la madre, no era necesario agregar ningún prefijo. En este caso, como utilizamos la notación de interacción, el cual se representa con dos gatos, es importante especificar que tenemos una variable continua y lo hacemos con el prefijo c punto. Entonces lo que le estamos pidiendo aquí a nuestro comando de regresión es que nos dé el coeficiente individual para la edad de la madre y a eso agregarle un coeficiente cuadrático a la edad de la madre. La siguiente especificación nos está indicando a Stata que nos dé un valor individual para la categoría racial de la madre, un valor individual para la variable de si la madre es fumadora y aparte un valor de interacción entre estas dos variables. Vamos a ver cómo se ve la tabla de coeficientes de este modelo de regresión. Vemos justo lo que acabo de explicar. Tenemos un coeficiente para la edad de la madre y un coeficiente para el término cuadrático de la edad de la madre, el cual en este caso es estadísticamente significativo y tiene una relación positiva con nuestra variable dependiente. Es decir, tiene precisamente ese comportamiento de U. Para el resto de categorías, podemos ver que el coeficiente de categoría racial, para el caso de madres afrodescendientes, los bebés en promedio son casi 600 gramos más ligeros que los bebés de madres blancas. Y lo mismo sucede para otros grupos étnicos, lo cual nos hace sospechar que puede que no haya diferencia entre la categoría de madres afrodescendientes y madres pertenecientes a otros grupos étnicos. Esta clase de sospechas podemos comprobarlas con las pruebas de coeficientes. Para esto vamos a hacer una pequeña prueba. En este caso vamos a comparar precisamente si existe alguna diferencia entre la segunda categoría racial y la tercera categoría racial. Con el comando test podemos hacer pruebas de coeficientes individuales. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. En esta prueba, Walt, nuestra hipótesis nula es que no hay diferencia entre estas dos categorías y nuestro p-value nos indica que efectivamente no existe evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que ambas categorías son prácticamente las mismas. El comando test sirve para hacer pruebas individuales de parámetros, mientras que el comando test parm nos sirve para hacer pruebas de conjuntos de parámetros. Podemos hacer lo mismo para la interacción entre la categoría racial de la madre y la variable de si es fumadora o no. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. En este caso tenemos dos hipótesis nula de que la interacción entre las madres fumadoras es independiente a la categoría racial. Y nuestro p-value nos indica que no hay evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula. Es decir, el coeficiente relacionado a madres fumadoras y afrodescendientes no tiene diferencia respecto a las madres fumadoras y pertenecientes a otro grupo étnico. Podemos ver esto de manera gráfica en los siguientes líneas de comando. Pero por el momento, veamos
cuáles son las ventajas del comando margins. Con el comando margins podemos hacer predicciones de posibles situaciones. Una vez que hemos ejecutado un comando de regresión, podemos también ver, por ejemplo, la situación en la cual todas las madres no son fumadoras. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. En este caso, vemos que en el caso de que las 189 madres no sean fumadoras, el peso promedio de los bebés sería de 3 kilogramos 126 gramos. Y podemos también ampliar estas posibles situaciones con más especificaciones. Por ejemplo, ¿cuál sería el peso promedio de los bebés si todas las madres fueran no fumadoras y blancas? Seleccionamos línea de código y damos clic en ejecutar. Vemos que en este caso los bebés serían un poco más pesados. La media sería 3 kilos 418 gramos. Y lo mismo podemos hacer para diferentes categorías de edades, es decir, cuál sería el peso promedio de los bebés a diferentes categorías de edades. En este caso queremos las edades descritas desde los 14 hasta los 45 años en saltos de 5 años. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Vemos que tenemos predicciones para edades de 14, 19, 24 y así hasta los 44 años. Vemos que aparentemente el peso promedio de los bebés disminuye al principio y después llega un punto en el cual empieza a incrementar. Es más fácil de observar este efecto si graficamos precisamente los datos que nos ofrece margins. Para eso utilizamos el complemento de margins, que es el comando margins plot. Seleccionamos y damos clic. Y ahora es mucho más fácil de entender nuestra tabla de predicciones. Vemos cómo antes de los 24 años, conforme aumenta la edad de la madre, disminuye el peso promedio de los bebés. Y a partir de los 24 años en adelante, conforme aumenta la edad, aumenta el peso promedio de los bebés. También es importante observar la amplitud de nuestros intervalos de confianza, el cual se va haciendo cada vez más amplio, ya que contamos cada vez con menos observaciones. Es normal pensar que tenemos varias observaciones para madres que se encuentran entre los 24 y los 29 años y tenemos menos observaciones para madres que superan los 40 años. Ahora bien, es posible que nos interese saber cuál es la edad de la madre en la cual tenemos el menor peso para los bebés. ¿Cómo podemos encontrar el punto mínimo de esta curva? Muy bien. Para ello, debemos de resolver una combinación no lineal de los coeficientes. ¿Cuál es la edad de la madre donde el peso del bebé es mínimo? En este caso vamos a hacer un cambio de variable para facilitar la anotación. Tenemos un modelo en el cual nuestra variable dependiente está en función de un término cuadrático de nuestra variable independiente y un término lineal. Lo que debemos de hacer es derivar respecto a nuestra variable independiente e igualar a 0. En ese caso tenemos ahora una combinación no lineal de coeficientes. Para obtener este valor en stata podemos utilizar el comando nonlinear combination. Volvemos a nuestro programa stata y aquí con el comando nlcom de nonlinear combination podemos hacer precisamente esta operación, el cual es menos el coeficiente lineal entre 2 veces el coeficiente cuadrático. Para indicar esto en stata podemos aprovechar el atajo de -b y abrimos corchetes.
En este caso colocamos menos guión bajo b, abrimos corchetes, el coeficiente lineal entre dos veces guión bajo b, abrimos corchetes, nuestro coeficiente cuadrático. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y así es como obtenemos la edad la edad de la madre en la cual el peso promedio de los bebés es mínimo, la cual es 25 años. Esto quiere decir que dentro de nuestra relación cuadrática, el punto en el cual la pendiente cero es 25 años de edad de la madre. Es posible que nos interese también conocer cuál es la pendiente del resto de las categorías de edades. Es decir, cuál es el cambio que tiene nuestra curva, nuestra función cuadrática a lo largo de diferentes puntos de la edad de la madre. Para obtener esta información también podemos utilizar el comando margins, en este caso para calcular los efectos marginales. Volvemos a nuestro do file y ahora con el comando margins agregamos la notación de derivada para obtener los efectos marginales de la edad en diferentes categorías de edad. Igualmente vamos a especificar que sea a partir de los 14 años hasta los 45 años en saltos de 5 años. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Y aquí tenemos el valor de nuestros efectos marginales. Vemos como al principio se encuentran por debajo de cero y después aumentan. Podemos ver también estos efectos marginales con el comando margins plot. Y aquí vemos como antes de los 25 años, conforme aumenta el tamaño, aumenta la edad de la madre, va va disminuyendo el peso promedio del bebé. Y a partir de los 25 años en adelante, conforme aumenta la edad de la madre, aumenta el peso promedio de los bebés. También podemos calcular el efecto de interacciones con el comando margins. Por ejemplo, vamos a ver cuáles los coeficientes que obtenemos al combinar la categoría racial y la variable de si las madres son fumadoras o no. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Y aquí directamente nos vamos a ver los resultados con el comando margins plot y vamos aquí a agregar una opción para que el intervalo de confianza se represente como un área coloreada. En este gráfico podemos observar algunas de las pruebas de hipótesis que hicimos en líneas anteriores. Vemos como la diferencia entre la categoría racial madres afrodescendientes y otros grupos étnicos prácticamente no existe, y la diferencia en estas dos categorías raciales para madres no fumadoras y fumadoras es menor a la que encontramos, por ejemplo, en el caso de las madres blancas, cuya diferencia entre si son fumadoras o no es mayor. A continuación también podemos vamos a ver cómo ajustar modelos no lineales. Veamos un ejemplo en el cual nuestra variable dependiente es una variable binaria. Respondiendo a la pregunta, ¿qué determina la probabilidad de tener un bebé de bajo peso? Para ello vamos a hacer una breve introducción a los modelos Logit y Probit. Entre los modelos no lineales podemos ver que la probabilidad de que suceda un evento dado variables explicatorias puede ser igual a la función de una combinación lineal de nuestras variables independientes con
nuestros parámetros más un término de error, donde se asume que el término de error se distribuye ya sea de manera normal estándar, en ese caso tendríamos un modelo Probit, o con la distribución logística, en ese caso tendríamos un modelo Logit. En este caso, para obtener los valores de nuestros parámetros, no utilizamos el método de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso utilizamos el método de máxima verosimilitud, el cual podemos observarlo de la siguiente manera. En este caso lo que estamos buscando es maximizar los valores de nuestros parámetros dentro de la log verosimilitud. Si observamos la diferencia respecto a mínimos cuadrados ordinarios, en ese caso buscábamos los parámetros que minimizaran la suma de cuadrados del error. En este caso buscamos aquellos parámetros que maximizan la función de log verosimilitud, el cual básicamente es encontrar aquellos parámetros que maximizan nuestra función de verosimilitud, visto de manera visual con la gráfica del lado izquierdo. Viendo un ejemplo, vamos a responder a la pregunta que determina la probabilidad de tener un bebé de bajo peso. En este caso, vamos a ajustar un modelo Probit y por lo tanto vamos a asumir una distribución normal estándar. En este caso, la probabilidad de tener un bebé de bajo peso va a estar determinado por variables como la edad de la madre, la categoría racial de la madre, entre otras. Veamos cómo hacer esto en Stata. Volvemos a nuestro archivo do y vamos primero a checar nuestra base de datos con el comando list, seguido de las variables que queremos observar y la indicación de que queremos ver 20 observaciones entre la observación 120 y la observación 140. En este caso, agregamos la variable low, que es la variable indicadora de si tuvimos un bebé de bajo peso o no. Aquellos de bajo peso son los bebés cuyo peso es inferior a 2,5 kg. Y también agregamos la variable del peso de la madre en el último periodo menstrual. Podemos saber también cuál es la proporción de nuestras observaciones que son bebés de bajo peso. Para ello utilizamos el comando dtable nuevamente. En este caso, nuestra variable dependiente es una variable continua. La variable peso de la madre en el último periodo menstrual es una variable continua, edad de la madre es una variable continua y nuestra variable indicadora, en este caso, tiene varias categorías. En este caso son dos, ya que es una variable binaria y debemos indicar eso también con el prefijo y punto. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y en nuestra tabla de resumen vemos como el 68.8% de nuestras observaciones son bebés mayores a 2 kilos 500 gramos, mientras que el 31% restante son bebés que se encuentran por debajo de los 2,5 kilos. Podemos ver también esta relación con un histograma, en la cual vemos como el 70% de nuestras observaciones no pertenecen a bebés de bajo peso y el 30% restante son bebés que pertenecen a la categoría de bebés de bajo peso. A continuación vamos a ajustar un modelo Probit a nuestros datos. En este caso indicamos un modelo Probit seguido de nuestra variable dependiente, que es la variable indicadora de si tenemos un bebé de bajo peso o no, seguido de nuestras variables independientes y la opción base para aquellas variables categóricas. Seleccionamos, damos clic en ejecutar.
Y lo que vemos en nuestra ventana de resultados al principio son precisamente el proceso iterativo de la log verosimilitud, en la cual vemos cómo el valor ha ido aumentando y ha encontrado su máximo en la iteración 4. Tenemos una base de datos de 189 observaciones, seguido de estadísticos de ajuste y nuestra tabla de coeficientes. En este caso, tenemos el coeficiente respectivo a la edad de la madre, y es importante mencionar que como en este caso estamos tratando con modelos no lineales, la interpretación no es directa. La interpretación de los coeficientes no es directa como en el caso de los modelos de regresión lineal. Aquí lo que debe de tener nuestra atención no es la magnitud, sino el signo de nuestro coeficiente. En este caso vemos que la edad de la madre, conforme aumenta la edad de la madre, la probabilidad de tener un bebé de bajo peso disminuye. Sin embargo, si checamos la columna del p-value respectivo a esta variable, no es estadísticamente significativo. Para el caso de las tres categorías raciales, tenemos madres blancas como referencia y vemos cómo tampoco estas variables son estadísticamente significativas. El peso de la madre en el último periodo menstrual tampoco es estadísticamente significativo. Y la interacción entre la categoría racial y el peso de la madre tampoco son estadísticamente significativos. Sin embargo, en la variable de si son fumadoras o no, vemos como aquellas madres que fumaron durante el embarazo tienen una mayor probabilidad de tener un bebé de bajo peso. Este valor es estadísticamente significativo y podríamos concluir que es la única variable que importa dentro de nuestro modelo. Una vez ejecutado nuestra regresión, también podemos utilizar el comando margins para hacer predicciones de posibles situaciones. En este caso vamos a ver la situación en la cual las madres pueden ser fumadoras o no, y veremos los coeficientes respectivos para madres de 25 años y blancas. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. En este caso tenemos la predicción para madres no fumadoras y madres fumadoras de 25 años y blancas. Vemos como aquellas madres no fumadoras tienen un 13% de probabilidad de tener un bebé de bajo peso, mientras que las madres fumadoras tienen el casi 32% de probabilidad de tener un bebé de bajo peso. Para tener la diferencia entre la probabilidad de las madres fumadoras y no fumadoras, puede parecer bastante sencillo únicamente restar estas dos cantidades. Sin embargo, ya no es tan sencillo hacer lo mismo para el error estándar y el intervalo de confianza. Por ello, también vamos a ver cómo hacer los contrastes de estas predicciones. Para solicitar los contrastes en Stata únicamente debemos de colocar el prefijo R. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y vemos cómo ahora la diferencia entre las madres fumadoras y no fumadoras de 25 años y categoría racial blanca es aproximadamente del 18.7% con su respectivo error estándar e intervalo de confianza. Esto nos puede ser muy útil a la hora de interpretar resultados en nuestros modelos. También podemos hacer las predicciones
para las distintas categorías raciales a distintos niveles de peso de la madre. Seleccionamos nuestra línea de código y damos a ejecutar. Y aquí vemos cómo tenemos las diferentes medidas del peso de las madres y su interacción con las distintas categorías raciales para el peso 1, para el peso 2. Es más sencillo de interpretar esta tabla de coeficientes si la observamos con el comando marginsplot. Por ello seleccionamos, damos clic en ejecutar y ahora vemos una gráfica en la cual claramente vemos la tendencia que conforme aumenta el peso de la madre, disminuye la probabilidad de tener un bebé de bajo peso. Y si comparamos las categorías raciales, las madres blancas tienen menor probabilidad de tener un bebé de bajo peso a comparación de las madres afrodescendientes y aquellas que pertenecen a otros grupos étnicos, por lo menos antes de un peso de 190 libras, que serían alrededor de 95 kilogramos. En este caso, colocamos la opción no sí, la cual suprime los coeficientes, los intervalos de confianza. En este caso se solicitó esta opción ya que colocar los intervalos de confianza saturaría nuestra gráfica. Por último, también podemos ejecutar un modelo Logit en lugar de Probit. La única diferencia es la especificación del modelo al principio de la regresión. La diferencia se encuentra básicamente en que en este caso nuestro término de error tendría una distribución logística. La diferencia entre ambos modelos es mínima, lo podemos ver en la comparación de las gráficas de distribución acumulada que podemos ver a continuación. Teóricamente son distintos modelos, sin embargo, en la práctica es más popular utilizar el modelo Probit, ya que es más directa la interpretación de los coeficientes y es la que más comúnmente podremos encontrar en proyectos de investigación. Vamos a continuar viendo cómo podemos ajustar este modelo en Stata. Seleccionamos la línea de código Logit y damos clic en ejecutar. Y vemos cómo tenemos coeficientes y p-values muy parecidos a los que teníamos en nuestro modelo Probit. Igualmente, nuestra única variable significativa es si la madre fue fumadora o no. Por último, vamos a ver el ejemplo en el que nuestra variable dependiente es una variable de conteo. Y vamos a checar cuáles son los factores que determinan la tasa de mortalidad. Para ello vamos a usar una nueva base de datos y vamos a describir esta tabla de datos con el comando describe. Vemos que contamos con información sobre diferentes categorías de edades y si las personas estudiadas fueron fumadoras o no, el número de muertes y las personas año. Personas año es una medida común en estudios clínicos. Ahorita que veamos cómo se ven estos datos, continuaré explicando esta columna. Vemos cómo tenemos, por ejemplo, para la observación 1, 32 muertes para un grupo de fumadores que tenían entre 45 y 44 años, entre 52.407 personas año. La variable personas año es el producto del número de
personas estudiadas durante un periodo de estudio, en este caso un año. Por ejemplo, si yo observo a 100 individuos durante un año, tengo 100 personas año. Pero también puedo tener 100 personas año si estudio a 50 individuos durante 2 años. Es por eso que la variable personas año es el producto entre el número de personas observadas en un periodo de tiempo determinado. En este caso, esta variable nos va a servir mucho para ajustar los resultados de nuestro modelo. No es lo mismo que mueran 32 personas de 100 personas que a que mueran 32 personas dentro de un grupo de 1000 personas. A continuación vamos a ajustar un modelo de regresión Poisson, ya que tenemos en este caso datos de conteo, en el cual nuestra variable dependiente son el número de muertos y nuestras variables explicativas son si pertenecen al grupo de fumadores o no fumadores, las diferentes categorías de edades. Queremos ver el nivel de referencia de las variables categóricas y utilizamos como factor de ajuste la variable personas año. También vamos a solicitar que se calculen los errores estándar de forma robusta. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Vemos cómo en este caso también se hizo un proceso de maximización de la función de máxima verosimilitud, en el cual encontró el punto máximo en la iteración número 3. Tenemos una base de datos con 10 observaciones y un p-value prácticamente cero junto con un pseudo R cuadrado bastante alto, lo cual nos indica que tenemos un muy buen ajuste de nuestros datos con este modelo. Dentro de la tabla de coeficientes podemos observar que el efecto de si son fumadores o no es estadísticamente significativo. Como se trata nuevamente de un modelo no lineal, no podemos hacer una interpretación directa del coeficiente. Sin embargo, podemos interpretar el signo del coeficiente. Es decir, que si la persona es fumadora, aumenta la probabilidad de muerte. Y vemos también cómo los coeficientes de las distintas categorías de edades va aumentando conforme aumenta la edad de las personas estudiadas respecto a un nivel base, que en este caso sería la primera categoría de edad. Podemos también utilizar en este caso el comando margins para hacer predicciones. En este caso vamos a ver cuál es la probabilidad de que existan 5 muertes. Damos clic en ejecutar y vemos que la probabilidad de que haya 5 muertes es de 1.3%. Con el comando margins también podemos ver cuál es el número de muertes predecidas para las distintas categorías de edad. En este caso seleccionamos, damos clic en ejecutar y vemos cómo conforme aumenta la edad de las personas estudiadas, también aumenta el número de muertes. Y con esto finalizaríamos nuestro ejercicio del día de hoy. En resumen, durante esta sesión utilizamos funciones para ajustar modelos de regresión lineal, ajustar los modelos Probit, Logit y Poisson, realizar pruebas de hipótesis a los coeficientes e interacciones, calcular los efectos marginales con el comando margins
Y por último, graficar los resultados de margins con el comando marginsplot. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desean una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars. Si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de Stata, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información sobre nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Abrimos un espacio para comentarios o preguntas que deseen hacer sobre el material visto en esta sesión. ¿Tiene usted alguna pregunta? Adelante, por favor.